Buenas tardes, estimado docente. Milton Marino Mejía Alcalá. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada de Facultad de Estudios a Distancia de la carrera Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi grupo de trabajo está conformado por Alejandra Navas Esteven, Durley Ginela Cero Gutiérrez y quien les habla, Jensi Chari Cortés Ortiz. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la victimología como ciencia y como parte integral del sistema jurídico penal. La victimología, como ciencia autónoma de la criminología, es la ciencia que aporta más respuestas como metodología, conceptos, técnicas y herramientas a las víctimas en lo individual como a sus comunidades para resolver los problemas que se deriven del delito, de la violencia y la conflictividad social. La victimología es la disciplina científica que estudia a la víctima del delito, su comportamiento, sus necesidades y sus derechos. Su importancia radica en importancia como ciencia, importancia en el sistema jurídico penal y los beneficios prácticos. La importancia como ciencia es comprender la victimización que contribuye al impacto en la víctima e identificar patrones que reconoce la victimización para prevenir futuros delitos. Desarrollar estrategias que ofrecen para reducir la victimización y apoyar a las víctimas. La importancia en el sistema jurídico penal, la protección de las víctimas, garantizar la protección y el apoyo de las víctimas durante el proceso judicial. Derechos de las víctimas, reconocer y definir los derechos y los deberes de la justicia y la reparación. Prevención del delito, que ayuda a la reivindicación y a la victimización mediante programas de rehabilitación y integración social. Mejorar de la justicia, que contribuye a la mejoración, asegurando que las víctimas reciban un trato pues digno y justo y respetuoso. Políticas públicas, informar a la creación de políticas públicas efectivas, combatir la delincuencia y apoyar a las víctimas en todo momento. Beneficios prácticos. Apoyo psicológico emocional a las víctimas, asesoramiento legal y acompañamiento durante todo el proceso judicial que ellas necesitan. Reparación y compensación para las víctimas, prevención de la revictimización y mejoración de la seguridad pública. Desde el punto de vista de la victimología, ¿cuáles son los delitos de mayor ocurrencia en Colombia? Podemos decir que encontramos 4, que entre ellos el primero se encuentra el homicidio y las lesiones más comunes. En el segundo, el grupo del secuestro. En el tercero, el terrorismo. Y en el cuarto, la clase de hurto, la piratería terrestre y la extorsión. Doy paso a mi compañera Alejandra Navas. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alejandra Navas. A mí me correspondió eh, explicar sobre la situación de la víctima frente a este delito y qué tipo de indemnización recibe y qué instituciones brindan apoyo en Colombia. ¿Listo? Para este tipo de víctimas. Bueno, la indemnización es una medida de reparación integral que entrega al Estado colombiano como la compensación económica por los hechos los cuales la víctima sufrió, que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esta medida. Bueno, ¿a quién y cuándo se entrega? Los homicidios se le entrega a 40 salarios mínimos vigentes, divididos entre los familiares de la víctima que murió, dependiendo de su estado también civil y en el momento de la muerte. La desaparición forzada se da también unos 40 salarios mínimos vigentes, dividido entre los familiares de la víctima desaparecida, dependiendo de su estado civil, también en el momento de cuando sucedieron los hechos. El secuestro también se les entrega 40 salarios mínimos vigentes directamente a quien haya sido liberado
y no a los familiares, o sea, ya se le entrega directamente a la víctima. Las lesiones personales que generaron incapacidad permanente o discapacidad están hasta también los 40 salarios mínimos, según la resolución 0848 del 2014, y se entrega directamente a la víctima quien sufrió la lesión. Las lesiones personales que generaron incapacidad, esto se le entregan 30 salarios mínimos vigentes, según la resolución también la 0848 del 2014, y se le entrega directamente también a la persona que sufrió la lesión. Reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes, 30 salarios mínimos, se entrega directamente a quien sufrió el hecho, en este caso, pues la víctima. Delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos niños, niñas y adolescentes nacidos como consecuencia de una violación sexual en el marco de conflicto armado, se les entrega 30 salarios mínimos vigentes eh, directamente a la víctima. Torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se entregan directamente a quien sufrió el hecho, según la resolución 00552 del 2015. Se entrega directamente a la víctima quien sufrió la tortura y pues bajo unos parámetros, bajo unas reglas. Las víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas RUF por el hecho victimizante de tortura recibirán una indemnización por vía administrativa de 10 salarios mínimos vigentes. Si la tortura que fue objeto le generó lesiones personales, se dará aplicación a lo establecido en la resolución 848 del 2014 y se reconocerá el monto que le corresponde por la acción, bueno, por la afectación física o psicológica sufrida. No obstante, a la sumatoria de estos montos no se podrá superar los 40 salarios mínimos vigentes. ¿A qué se refiere el inciso de dos parágrafos del artículo 2734 del decreto 1084 del 2015? El desplazamiento forzado, la indemnización se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar de la víctima que fue desplazada y en virtud de la sentencia U-SU 254 del 2013. Habrá núcleos familiares que recibirán más o menos entre 27 salarios mínimos y otros que pueden recibir 17 salarios mínimos vigentes. Bueno, en Colombia existen varias leyes que protegen a las víctimas de violencia y abuso y otros delitos, proporcionando asistencia integral y promoviendo la justicia. Estas son algunas de las más importantes, acompañadas de contexto en estadísticas relevantes. Una de ellas es la Ley 1257 de 2008, ya que esta busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A través de esta ley se garantiza el derecho a una vida libre de violencia y la atención integral a víctimas y el acceso a la justicia. De acuerdo con estadísticas recientes, en el año 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que las agresiones contra mujeres superan las 50.000 denuncias al año, con la violencia intrafamiliar y sexual entre las más prevalentes. En la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, esta va dirigida a las víctimas del conflicto armado y establece medidas de asistencia, atención y reparación para las personas afectadas. Desde su implementación se han atendido a más de 9 millones de víctimas, según datos de la Unidad para las Víctimas, que incluyen desplazamientos, violencia sexual y reclutamiento forzado, y entre otros. En la Ley 1098 de 2006, esta ley es el Código de Infancia y Adolescencia, y esta protege a los menores de edad contra todo tipo de maltrato.
abuso y explotación. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más conocido como el ICBF, en el año 2022 se reportaron cerca de 25.000 casos de violencia contra menores, especialmente en los ámbitos familiares y escolares. En la Ley 294 de 1996 es la Ley de Protección contra la Violencia Intrafamiliar. Esta ley establece medidas de protección y sanción para los casos de violencia en el núcleo familiar y según la Fiscalía General de la Nación, más del 75% de los casos de violencia intrafamiliar denunciados son contra mujeres y contra los niños. En la ley 1719 de 2014, esta ley proporciona medidas de atención y reparación integral para víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado, garantizando apoyo psicológico y jurídico y de salud. Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica muestran que más de 15.000 personas han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Estas leyes en conjunto con otras normativas y entidades para asegurar que las víctimas reciban protección y apoyo en sus derechos fundamentales. Algunos de los datos estadísticos son que en Colombia los datos de victimización reflejan una situación bastante compleja, especialmente en temas de desplazamiento, violencia infantil y ataques contra líderes sociales. Durante el primer semestre del año 2023 se reportaron 55.078 personas desplazadas con Nariño, siendo el departamento más afectado, mientras que en Buenaventura, en el Valle del Cauca y Tumaco fueron los municipios con mayor número de víctimas individuales de desplazamiento forzado. En cuanto a la violencia infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registró 24.169 casos hasta el mes de abril del año 2023, representando un promedio de 14 denuncias diarias de maltrato infantil. Además, los niveles de impunidad en estos casos de violencia son bastante alarmantes y son bastante altos, entre el 94% y el 97%. Por otro lado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, más conocido como INDEPAZ, reportó 187 asesinatos de líderes sociales en el año 2023, cifra que sigue ubicando a Colombia como uno de los países más peligrosos para estos defensores de derechos. Estos datos también revelan la necesidad de políticas públicas más eficaces para proteger a las víctimas y reducir la impunidad en estos casos. Muchas gracias.